Primero, como mis amigos ponentes, dar las gracias a Carlos y a todo el equipo de organización por permitirme estar aquí y sobre todo por algo que voy a intentar transmitir en 15 minutos, que es mi propia experiencia, que es algo que para mí es para sentirme orgulloso y es la verdad, ¿no? Al final la vida, pues como me decía una amiga que le decía a su padre, hija, en la vida solo se aprende de las experiencias. Pero fíjate en las de los demás y así no te pasarán todas a ti, ¿no? Pues un poco en ese sentido, cuando me dan la oportunidad, además de esta manera tan directa, ¿no?, de contar mi propia experiencia, pues hombre, sientes orgullo porque entiendes que tu experiencia puede valer para otra persona, ¿no? Y además el título de la jornada, como Don Bosco Experience, Compromiso Ciudadano, tiene mucha relación en eso, ¿no? Porque yo siempre he dicho, como bien ha dicho Conchi, trabajo en Mustang, ¿no? Ahora mismo somos 4 hermanos y después de tantas peleas, ¿no? Porque claro, 4 hermanos en una empresa, imagínate si te peleas en casa, pues imagínate si te peleas en la empresa. Pues una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra y al final siempre estás peleado. Pero bueno, nos mantenemos un poco, como digo yo, como cuando somos niños, ¿no? Te peleas un día, pero al día siguiente sigues jugando. No hace falta ni que nos pidamos perdón, ¿no? Sino que sigues jugando un poco, ¿no? Y esa experiencia, que hoy digo que gracias a Dios, y me siento orgulloso de haberla vivido, pues tampoco fue fácil, ¿no? Realmente yo tuve una infancia en la cual pues mi padre era fabricante, tenía fábrica de calzado, como bien seguro que conoce Paco por aquel entonces. Fue un orgullo, me acuerdo cuando venía a este colegio, que teníamos que ir a visitar una fábrica de calzado y bueno, no es lo mismo ir a visitar una fábrica de calzado que ir a visitar la fábrica de calzado de tu padre, porque además todos los de la clase te iban haciendo como la pelota, ¿no? Porque tú eras el elegido, ¿no?, en ese momento. Y la verdad es que, pues bueno, en ese momento pues mi padre iba construyendo una empresa con sus cosas buenas, con sus cosas malas, porque en la empresa no todo es un camino de rosas. Y llegué a la adolescencia y parece que como que todo ese castillo se derrumbó, ¿no? Me acuerdo, bueno, yo no me acuerdo porque ahora me pillaba muy joven por entonces, pero me acuerdo de aquella circunstancia en casa, un 31 de diciembre de 1985, que mi padre apareció en los periódicos denunciado por estafa a la Seguridad Social y atentado al trabajo, ¿no? Y a partir de ahí todo como todo ese castillo, ¿no?, en el cual pues en mi casa aparecía gente, todo parecía ir bien, ¿no? Y empezó a derrumbarse todo, ¿no? Quizás no fue solo ese el único motivo, ¿no? Desde luego también he de decir, y por eso lo cuento, salí suelto de todos los cargos, ¿no?, pero muchos años después, ¿no? Pero bueno, entonces, como decís, bueno, esto es una gran ciudad, pero en muchos aspectos es un pueblo, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto te empieza a marcar un poco. Y además entrando en una edad, como os digo, de adolescencia, ¿no? Empieza todo a derrumbarse y mi padre además cae enfermo por una hernia discal, una complicación, se mantiene en cama. Recuerdo aquellas palabras suyas de no me tiro por la ventana porque no me puedo levantar de la cama. O sea, palabras duras, ¿no?, para un niño entonces de 15 años, ¿no? Y nada, y llega un momento, pues como os digo, que se derrumba todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues con el saber de hacer de mi madre, porque aunque Paco ha recordado a mi padre y todo el mundo, que era Pascual Ros, mucha gente lo conoce, yo siempre digo que era más de mi madre, ¿no? Mi madre me impactó más. Me impactó y mis padres, es decir, que de todo lo que me dijeron cuando era niño, realmente yo aprendí muy poco. Pero de lo que veía cuando tu padre te coge un día que no tienes colegio y te lleva por ahí y empiezas a ver cómo interactúa con el resto de personas, aprendes mucho. Realmente te crees lo que ves, no lo que te cuentan, ¿no? Y bueno, y a partir de esa situación muy crítica, familiar, en la cual realmente pues, no llegamos a padecer en cuanto a necesidades básicas, porque mi madre realmente hizo diabluras, pero también ves como que el mundo, como os decía antes, se desvanece y desaparece la gente. Desaparece mucha gente, no desaparece toda la gente, pero desaparece mucha gente de la que hay alrededor. Y empiezas a reflexionar, ¿no? Por eso decía al principio que esta situación, que no fue agradable familiarmente, me marcó mucho y hoy doy gracias a Dios por haberla vivido, porque me ha dado una perspectiva muy interesante, ¿no?, de la vida. No había otra que empezamos a incorporarnos los hermanos a trabajar. Yo recuerdo cuando estudiaba el bachillerato que entonces empezamos a tener alguna tarde libre, que las clases acababan a las 3, pero a las 3 nos teníamos que ir a una pequeña nave que mi padre había conseguido en Matola, donde realmente, pues, ¿qué hacíamos? Pues algún semitrabajo para algún amigo que le daba algún trabajo,
recuerdo que luego me marché a la universidad y cuando estaba en la universidad le decía a mis amigos, cuando llegaba el verano decía, empieza mi trabajo. Y me acuerdo que cuando acababa el verano decía, empezaban mis vacaciones, ¿no? O sea, era un poco duro. Tampoco era comprensible, ¿no? Para un chaval adolescente en aquel momento, pues que tu padre te llevara y te pusiera a trabajar, que vivieras esa situación en casa, pues realmente en ese momento, pues realmente no pensabas que te fuera a suponer algo tan bueno, ¿no? Después, ¿no? Pero en ese momento realmente yo no lo entendí. Pero con el tiempo pues, nos fuimos incorporando los hermanos a la empresa y tuvimos pues la suerte, el acierto de que las cosas nos empezaron a ir bien. Nos empezaron a ir bien, pero siempre desde la perspectiva de lo que habíamos vivido, ¿no? Yo recuerdo que cuando no tienes nada y te das cuenta y ves a la gente que tiene, no los grandes empresarios de la ciudad, sino la gente, yo me acuerdo de ver pues, a la gente que podía tener un comercio, que tenía algo, que realmente pues tenía dinero, podía hacer cosas, ¿no? Cuando te das cuenta de que esa gente te hace caso, cuando tú no tienes nada, cuando realmente estás en una situación tan difícil y te hace caso con solo que te escuche, como decía Joaquín, que yo por supuesto tampoco es que me encontrara en una situación, nos encontramos en una situación tan crítica, ¿no? Como esta gente que acude a Cáritas, pero sí que lo he entendido cuando decía ante sus palabras, pues lo agradeces muchísimo. Realmente se genera una sensación de lealtad a esa persona, o sea, decir, no te olvidaré nunca, ¿no? Que tú me has escuchado en este momento, ¿no? Y eso, pues como os digo, la vida va evolucionando, te van yendo mejor las cosas, los hermanos, como os decía, nos integramos en la empresa ya empieza a ir bien, y a partir de ahí, pues nos llega el siguiente golpe, ¿no? Duro, que fue el fallecimiento de mi madre. Claro, que era un poco la aglutinadora de la familia. Si ya nos peleábamos con mi madre, imaginaros sin mi madre, ¿no? Que era un poco la pacificadora de casa. Pero llegamos a recibir ese palo y continuamos adelante, porque realmente, pues una vez yo entiendo que cuando la vida no es fácil, ¿no? Y pasas por determinadas situaciones, pues empiezas a asumirlas no con cierta normalidad, pero sí con ciertas con ciertas ansias de superación, ¿no? Es como que te rebelas contra ello, ¿no? Y como os digo, empiezas a construir, ¿no? Y llegamos a final del 2009, que es cuando ya fallece mi padre, y se crea un vacío realmente, porque cuando fallecen tus padres como que no sabes a quién mirar, ¿no? Dices, bueno, ¿a quién consulto las cosas, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de todo lo que has aprendido, que realmente no estás aplicando desde el momento del aprendizaje, pero no te das cuenta de ello hasta que no faltan y te das cuenta de todo lo que has aprendido de ellos, de todo lo que has mamado, ¿no? De ellos, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, quiero decirte, no todo lo que aprendes de tus padres viéndolo es bueno, pero muchas veces, yo siempre digo que los más críticos con un padre son sus propios hijos, y cuando ves a tu padre o a tu madre haciendo cosas y a veces dices, esto me gusta como lo ha hecho, esto no me gusta como lo ha hecho, bueno, y al final esas mismas cosas las vas un poco aplicando, ¿no? Decidimos crear una fundación con el nombre de mi padre, un poco también pues para darle sentido, ¿no? Yo recuerdo a mi padre que nos decía que la empresa no tenía ningún sentido si no tenía una relación con la propia sociedad o con el propio entorno con el que vivía. Yo ya conocía muchas cosas que mi padre personalmente me ayudaba a determinadas gentes. Me alegra, y he de decirlo, que Paco está aquí hoy, porque a través de la Fundación, ahora os contaré, hemos colaborado con muchas entidades, y he de decir que este señor he ido descubriendo una gran cantidad de colaboraciones que ha ido haciendo en la ciudad, pero es un gran desconocido, a veces en ese sentido, ¿no? Porque a veces un poco tenemos esa moral de que nuestra mano izquierda no se entere de lo que hace nuestra mano derecha, pero yo he de romper una lanza, y precisamente enlazando con lo que ha dicho Conchi cuando me ha mencionado, ¿no? Es el valor del ejemplo, ¿no? Y una cosa que dijo mi padre, no debe importarnos que nos copien las cosas buenas, ¿no? Porque eso hará que crea red, ¿no? Bueno, pues creamos la fundación, y a través de la fundación pues me ha permitido conocer tanta y tanta gente que le dedica tanto tiempo, porque claro, como digo yo muchas veces, ¿no? Cuando nos agradecen las colaboraciones de las fundaciones, en esta vida puedes dedicar recursos económicos o materiales, o puedes dedicar tiempo. El dinero se guarda en los bolsillos, el tiempo no se puede guardar en los bolsillos. Me parece grandioso la gente que le dedica el tiempo a los demás, ¿no? Porque es algo que luego ya no te suma. La vida es lo que es y el tiempo lo podemos dedicar, y por eso cuando decía Juan Antonio al principio que gracias por estar aquí, por dedicar ese tiempo, ese es el valor real que tenemos todos, ¿no? Bueno, pues vas conociendo un poco todo eso y los valores y eso que te han inculcado tus padres, que tú has ido mamando, lo empiezas a poner en práctica, ¿no? Aquellas situaciones críticas, me acuerdo, que vivíamos cuando ibas a un sitio, porque yo he ido a un sitio, me acuerdo, cuando empezábamos a hacer algún zapato en aquella nave de Matola, y no nos querían vender cajas,
ni aun dinero, ni aun poniendo el dinero en la propia mesa, ¿no? Pues no las quieres repetir. Y como no las quieres repetir, pues un poco como en la vida, pues en este caso a nosotros nos ha ido bien, pues te vas teniendo ese punto de referencia, ¿no? Y eso es un poco el germen de la propia fundación. Hoy está muy de moda lo de la responsabilidad social corporativa de las empresas, pero yo siempre digo que las empresas ni son responsables, ni son sociales, ni son corporativas. Las empresas son personas. Y estas cosas no se estudian en las escuelas de negocio, estas cosas se estudian en casa. Y si nosotros transmitimos esos valores a nuestros hijos, con el valor del ejemplo, como ha dicho Concha al principio, seguramente nuestros hijos trabajarán en empresas que serán responsables y serán sociales, pero porque ellos serán solidarios, porque realmente el valor no es el de la responsabilidad social, sino es el de la solidaridad. Bueno, pues termino hablando un poco de esa experiencia con estas personas en la fundación, ¿no? Porque al final vas trabajando, vas colaborando con diferentes entidades, porque muchas veces digo, bueno, ¿qué proyecto, o nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué proyecto social tenemos cada uno a la hora de podemos llevar a cabo? Hay miles de proyectos que ya están empezados, hay miles de personas que necesitan ayuda para llevar a cabo esos proyectos en los cuales podemos colaborar. Y en eso nos pusimos con la fundación, a colaborar con otras personas, a colaborar con otras entidades, ¿no? Y al tiempo, a los 2 o 3 años de estar trabajando con esas entidades, te vas dando cuenta la cantidad de conexiones que hay entre las propias entidades. Os voy a poner un ejemplo muy bonito que se puso en marcha hace un año entre Elche Acoge y varios clubes deportivos, que es la derivación de chavales en riesgo de exclusión a clubes deportivos, ¿no? O sea, es decir, estamos trabajando, una entidad que está trabajando con chavales en riesgo de exclusión, sean inmigrantes o sean de aquí, porque la crisis ha llevado a eso, ¿no? Antes se trabajaba más con la inmigración, pero hoy se trabaja más con la gente, se trabaja también con la gente de aquí. ¿Por qué no los metemos en clubes deportivos, en escuelas de clubes deportivos y hagamos que esa integración la haga el deporte de manera natural? ¿Cuánto tiempo haría falta a una persona que viene de fuera conseguir integrar en la ciudad? Y qué fácil es cuando, por ejemplo, a ese niño de 5 años de esa familia que acaba de llegar a la ciudad lo integramos en un club deportivo y al año nos damos cuenta de que tiene amigos de toda la ciudad y que está totalmente integrado en la propia ciudad, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta, porque gracias a Dios, como en la fundación suelen venir entidades tan dispares y tan distintas, ¿no? A solicitar ayuda, te das cuenta de las conexiones, ¿no? Que hay entre las propias entidades y de lo fácil que podría ser, o de lo más fácil que podría ser todo, si además de lo que hacemos, y que hacemos para nosotros mismos, porque la mayoría de las cosas las hacemos para nosotros, para nuestra familia, para el entorno más querido, nos fijamos si eso que tenemos puede ser de ayuda a otros, porque a veces esa combinación de cosas, ¿no? Hace que para uno lo que le pueda ser un mundo, para otro le pueda ser más fácil, ¿no? Y en esa reflexión es en la que quiero un poco finalizar, ¿no? Porque al final, en todo esto, en toda esta propia experiencia que he vivido y tal, dices, bueno, qué fácil o qué más fácil lo tendríamos si cada uno, no se trata tampoco digamos, de dejar a un lado nuestros propios objetivos, de nuestras propias ilusiones en la vida para dedicarnos a otros, pero sí nos fijamos que lo que estamos haciendo también si le puede ayudar a otro de alguna manera, compartir, ¿no? Porque yo creo que el compromiso entre las personas debe estar en compartir conocimiento, en compartir recursos, en compartir tiempo, ¿no? Y qué más fácil sería todo eso, ¿no? Y como decía al principio, todo esto que hoy pienso y que os transmito y que para mí es un orgullo, no podría haber sido de otra manera si no hubiera sido por la propia experiencia que he vivido. Por eso digo y he dicho al principio, que estamos un poco condenados por nuestra propia experiencia. A partir de ahí, yo creo que lo mejor que podemos hacer como personas es intentar enseñar con el ejemplo, como decía mi abuelo a mi padre. ¿Os acordáis cuando antes los abuelos, ¿no?, le decían a nuestros padres, en este caso, tienes que ser como el médico, como el maestro? Que además yo me acuerdo de pequeño de ir a llevarles regalos a ambos. Por aquel entonces eran los referentes sociales, ¿no? Y eran los referentes de comportamiento a llevar, eran los ejemplos, ¿no? Pues en verdad, realmente, yo creo que con nuestro propio ejemplo podemos hacer mucho. Ya no es, vuelvo a repetir, que le dediquemos o que le dediquemos el tiempo a otros o que queramos dedicar a ayudar a otros, sino que también con nuestro propio ejemplo eso puede ayudar mucho. Y con eso quería finalizar. Muchas gracias.